Hola queridas amigas y madres, bienvenidas a nuestro canal. Aquí compartiremos historias llenas de emoción desde la risa hasta las lágrimas, en relatos inspirados en experiencias de la vida real. No se pierdan cada conmovedora historia que hará que su corazón se sienta más vivo. Vamos, presionen el botón de me gusta y suscríbanse ahora mismo. Rezo para que a las amigas que han dado me gusta y se han suscrito, siempre se les concedan bendiciones y que todos sus asuntos marchen bien. Amén, Señor del universo. Comencemos juntos este viaje lleno de significado. Disfruten de las historias que les música presentamos. El viento de la noche de mayo soplaba suavemente trayendo el aroma de los jazmines del patio trasero de la majestuosa villa de la familia Serrano. Las lámparas de cristal emitían un cálido resplandor por todo el comedor, reflejándose en la costosa porcelana y las copas de cristal impecablemente dispuestas. Hoy debería haber sido la noche más feliz para Sofía. El 300º aniversario de bodas de sus padres, doña Carmen y don Ricardo, sus bodas de perla. El sonido de las risas y las conversaciones animadas llenaba la sala creando una sinfonía perfecta de felicidad. Sofía, con un elegante vestido de seda azul zafiro que envolvía su cuerpo, sostenía la mano de su esposo Javier mientras sonreía ampliamente. Javier, con un elegante traje negro, le devolvió el apretón de manos, pero su sonrisa se sentía un poco forzada. Su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la puerta de entrada. Sofía estaba demasiado inmersa en la euforia de la fiesta para notar esa pequeña extrañeza. «Cariño, mira qué felices están mamá y papá», susurró Sofía apoyando la cabeza brevemente en el hombro de Javier. «Espero que nuestro matrimonio también pueda ser tan feliz como el de ellos algún día». Javier solo carraspeó suavemente. Su mirada aún no estaba completamente fija en Sofía. Por alguna razón, Sofía sintió que algo no encajaba como una melodía discordante en medio de un ritmo hermoso. Pero lo descartó de inmediato. Quizás Javier estaba cansado después de un largo día de trabajo. De repente, el sonido de la puerta del salón abriéndose atrajo la atención de todos. Una mujer entró caminando con elegancia con un vestido rojo brillante que era demasiado llamativo para un evento familiar como este. Su cabello era largo, negro, azabache, cayendo maravillosamente, y su sonrisa. Una sonrisa que era demasiado familiar para Sofía. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y en ese instante un rayo golpeó el pecho de Sofía. Javier no parecía sorprendido en absoluto. Por el contrario, había un destello de pánico mezclado con una culpa que no podía ocultar en sus ojos. «Javier, ¿quién es esta?», preguntó don Ricardo. Sus cejas se arquearon. La atmósfera que antes era animada, de repente se volvió completamente silenciosa, dejando solo el acelerado latido del corazón de Sofía. Javier tartamudeó, el sudor frío comenzó a perlar sus sienes. Es una colega de trabajo, señor. Se llama Aitana». Sofía sintió que la sangre le hervía. Colega de trabajo nunca había visto a Aitana en la oficina de Javier. Y la mirada que Aitana le dirigía a Javier no era la de una colega. Había una intimidad implícita, una afirmación de posesión que apuñaló el corazón de Sofía. «Colega de trabajo, ¿por qué ha venido a nuestro evento familiar Javier?», preguntó doña Carmen. Su voz estaba llena de sospecha. Aitana sonrió levemente, una sonrisa que a Sofía le pareció una mueca. «Perdóneme, señora. El señor Javier dijo que había un evento importante, así que simplemente me uní. Casualmente también quería presentarme a la familia de Javier». Las palabras «la familia de Javier» desgarraron el corazón de Sofía. ¿Por qué esta mujer hablaba como si ya fuera parte de su familia? Sofía miró a Javier buscando una explicación, una negación. Pero Javier solo bajó la cabeza, evitando su mirada. «Javier, explícate». La voz de Sofía temblaba exigente. Ya no podía contener la agitación emocional en su pecho. Había una herida abierta, un nauseabundo olor a traición. Javier levantó la cara,
Su mirada era dura, llena de una ira repentina. «Ya basta, Sofía. ¿Por qué tienes que hacer un drama delante de todo el mundo? Es solo una colega de trabajo». «¿Qué colega de trabajo viene a un evento familiar como este, con un vestido así, Javier? ¿Y por qué nunca me la habías presentado antes?» La voz de Sofía se elevó. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Su pecho se sentía oprimido como si una mano invisible lo apretara con fuerza. «¡Suficiente, Sofía!», gritó Javier. Su voz retumbó por toda la sala. Su rostro estaba rojo de ira. Las venas de su cuello sobresalían. En medio de la tensión asfixiante, Aitana dio un paso adelante tomando suavemente el brazo de Javier. «Ya está Javier Nopelén», susurró ella, como si fuera la que tenía más derecho a calmarlo. Al ver ese contacto, al ver cómo Javier no apartaba la mano de esa mujer, el corazón de Sofía se hizo añicos. Javier había elegido a esa mujer delante de todos, delante de su familia, en el día feliz de sus padres. Era la traición más vil. «Tú, ¿cómo te atreves?», Sofía señaló a Aitana con un dedo tembloroso. Las lágrimas ya no pudieron contenerse y corrieron por sus mejillas. «Es tu amante, ¿verdad? ¿Has traído a tu amante a casa de mis padres?». Javier, que ya estaba al borde de la ira, explotó. Sus ojos ardían de furia, como si Sofía fuera la que hubiera cometido un error fatal. «Mide tus palabras, Sofía, no acuses a la ligera». «Acusar entonces. ¿Qué es esto, Javier? ¿Qué hace ella aquí?». Sofía no pudo contenerse, su mano se levantó señalando a Aitana con el índice tembloroso. De repente una fuerte bofetada aterrizó en la mejilla de Sofía. El sonido del golpe resonó en la sala silenciosa, rompiendo la quietud asfixiante. La cabeza de Sofía se giró hacia un lado. Una sensación de ardor y dolor se extendió por su mejilla. Se llevó la mano a la mejilla enrojecida. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. Esto no era un sueño, no era una escena de telenovela, era real. Javier, su esposo, el hombre que amaba y en quien confiaba con todo su corazón, acababa de abofetearla delante de toda su familia, delante de sus padres, para defender a otra mujer. Todos en la sala se quedaron sin aliento. Doña Carmen soltó un grito ahogado. Don Ricardo se levantó de su silla con un rostro temible. Los hermanos de Sofía, sus tías, tíos y primos, todos se quedaron en silencio, conmocionados y furiosos. Sofía miró a Javier con una mirada vacía. Las lágrimas se mezclaban con un dolor y una humillación incalculables. El rostro de Javier todavía estaba rojo de ira. Su mirada era dura sin un ápice de arrepentimiento. Aitana estaba de pie detrás de Javier. Una leve sonrisa de victoria se dibujó en sus labios. «Javier, ¿qué has hecho?», gritó don Ricardo con la voz temblorosa de rabia contenida. A Javier no le importó, solo miró a Sofía con frialdad. «Te has pasado de la raya, Sofía. Me has avergonzado». Sofía ya no pudo decir nada, su corazón se hundió, como si toda su felicidad y confianza en Javier hubieran sido devoradas por la oscuridad. Esa bofetada no solo hirió su mejilla, sino que también golpeó su orgullo, destruyendo los restos de amor que aún tenía por Javier. En medio de un dolor infinito, una determinación ardiente surgió dentro de ella. La determinación de no volver a ser una víctima. La determinación de vengar cada lágrima y cada humillación que sintió. La noche que debería haber estado llena de felicidad, terminó con la destrucción de un matrimonio y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de ira, venganza y la lucha de una mujer cuya dignidad había sido pisoteada. Sofía miró a Javier, sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas, ahora brillaban con dureza. Este era el final de su historia de amor y el comienzo de una nueva guerra. La bofetada todavía se sentía caliente en la mejilla de Sofía. Incluso después de horas, no era solo el dolor físico, sino también una herida abierta en su corazón. Después de que Javier y esa mujer Aitana, un nombre ahora grabado con tinta de odio en su mente, abandonaran la sala a toda prisa, y después de que don Ricardo calmara a la histérica doña Carmen Sofía, se retiró.
Subió al dormitorio principal, la habitación que debería haber sido el paraíso de su matrimonio, y la cerró con llave desde dentro. Cada paso se sentía pesado, como si sus pies estuvieran cargados de plomo. El vestido azul zafiro, que antes se sentía hermoso, ahora la asfixiaba aprisionándola en los amargos recuerdos de esa noche. Se quitó el vestido a toda prisa y se dejó caer al borde de la cama. Su mejilla izquierda hinchada palpitaba. Al compás de los latidos irregulares de su pecho, las lágrimas que se habían secado en sus mejillas volvieron a fluir abundantemente, empapando la suave almohada. Su llanto estalló llenando el silencio de la habitación. No era solo un llanto de tristeza, sino también de una ira ardiente, una vergüenza abrasadora y una traición imperdonable. Cerró los ojos deseando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los abrió la imagen del rostro enojado de Javier, la mirada satisfecha de Aitana y esa bofetada volvieron a reproducirse en su mente como una película. Especialmente la mirada de Javier, sin remordimiento, sin culpa, solo ira y crueldad. El hombre con el que se había casado hacía casi 10 años, el hombre que juró amarla en la alegría y en la tristeza, se había convertido en un monstruo extraño que la abofeteó delante de su propia familia para defender a otra mujer. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Javier?», susurró entre sollozos, su voz ronca y quebrada por el llanto. Se miró en el espejo del tocador, viendo su reflejo, ojos rojos e hinchados, la mejilla enrojecida con la marca de la bofetada. No solo su rostro estaba desfigurado, también su alma. Los recuerdos de su matrimonio pasaron fugazmente por su mente. Su primera noche, las dulces promesas en el altar, su lucha por construir juntos un negocio desde cero. Sofía siempre estuvo ahí para Javier. Cuando Javier estaba desesperado con su negocio, fue Sofía quien lo animó. Cuando Javier enfermó, fue Sofía quien lo cuidó incansablemente. Sacrificó su propia carrera para apoyar a Javier para crear un hogar armonioso. Siempre confió en Javier entregándole su corazón y su confianza por completo. Y esta era la recompensa que recibía: una bofetada, una traición desnuda delante de todos. La ira comenzó a apoderarse de ella, superando el dolor y la tristeza. Su mente daba vueltas buscando respuestas, buscando una razón. Javier nunca la amó. Todo lo que había hecho durante este tiempo fue en vano. El dolor se convirtió en una llama ardiente. Ya era suficiente, no volvería a ser la Sofía débil que se dejaba pisotear. Se levantó de la cama. Sus pasos eran firmes, aunque su cuerpo todavía temblaba. Caminó hacia el armario, abrió el cajón más bajo y sacó una pequeña caja forrada de terciopelo. Dentro había joyas heredadas de su abuela y, lo más importante, documentos cruciales relacionados con la propiedad de sus activos. Recordaba que muchos activos, incluida esta lujosa villa y una gran parte de las acciones de la empresa de Javier, se compraron con fondos iniciales de la herencia de su familia. Su padre, don Ricardo, era un exitoso hombre de negocios que siempre le había enseñado a ser inteligente en la gestión de sus finanzas. «¿Crees que puedes jugar conmigo, Javier?», murmuró. Sus dedos tocaron los documentos dentro de la caja. Una sonrisa fría apareció en sus labios pálidos. «Estás muy equivocado». Se sentó en el escritorio de Javier, encendió el portátil. Sus dedos bailaban sobre el teclado buscando información. Revisó sus cuentas bancarias conjuntas, los informes financieros de la empresa y los documentos de propiedad. Javier podría pensar que era tonta y no sabía nada de finanzas. Pero Sofía siempre fue meticulosa. Siempre guardaba copias de todos los documentos importantes y sabía muy bien cómo Javier manejaba sus finanzas. A veces incluso era más cuidadosa que el propio Javier. Cuanto más investigaba, más irregularidades encontraba. Varias transferencias de fondos sospechosas grandes, retiradas de efectivo no registradas en los gastos del hogar e incluso algunos activos a nombre de personas que no conocía. Su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por determinación. No se trataba solo de una infidelidad, se trataba de malversación, se trataba de fraude. Recordó a Elena, su mejor amiga desde la universidad.
Elena era una abogada brillante conocida por ser extremadamente inteligente y tener una gran integridad. Elena seguramente podría ayudarla. Sofía tomó su teléfono, sus manos temblaban ligeramente mientras escribía un breve mensaje a Elena. Elena, necesito tu ayuda, urgente, muy urgente. El sueño desapareció por completo. Esa noche no durmió. Continuó analizando cada documento, cada número, cada detalle que encontraba. Con cada descubrimiento su determinación se fortalecía. No se lamentaría en la tristeza. No dejaría que Javier y Aitana ganaran. Javier había destruido su dignidad, la había humillado delante de todos, y ahora era el momento de que Javier sintiera las consecuencias. El sol comenzó a asomarse por el horizonte oriental, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sofía cerró el portátil. Su rostro todavía estaba pálido, sus ojos hinchados, pero había un nuevo brillo acerado en ellos. Ya no era el brillo de la tristeza, sino el de una determinación de acero. Recuperaría todo lo que le pertenecía por derecho, y se aseguraría de que Javier pagara un alto precio por todo lo que había hecho. Esto no era simplemente un divorcio, era una guerra, y Sofía, la reina herida, estaba lista para luchar. Le mostraría a Javier que detrás de la gentileza de una esposa había una fuerza formidable capaz de sacudir su mundo hasta los cimientos. La bofetada que pretendía destruirla, en cambio, había despertado a la leona que llevaba dentro. Esa mañana el sol matutino le pareció extraño a Sofía. Sus rayos, que normalmente traían calidez, ahora se sentían penetrantes como si se burlaran de sus heridas. Su mejilla izquierda todavía estaba hinchada y dolorida, recordándole constantemente la humillación que había sufrido. Sin embargo, ese dolor físico no era nada comparado con la herida de su corazón, una herida que ahora se había endurecido como el acero. Después de pasar la noche en vela, Sofía había planeado cada uno de sus movimientos. Ya no se trataba de tristeza, se trataba de estrategia. A las 9 de la mañana, Sofía ya estaba en el bufete de abogados Fuentes y Asociados, una prestigiosa firma fundada y dirigida por su mejor amiga, Elena. La oficina de Elena, dominada por colores monocromáticos modernos, irradiaba un aura de agudo profesionalismo. Elena, con una blusa de seda azul y gafas de montura fina, parecía elegante y autoritaria. Sus ojos agudos captaron de inmediato la marca de la bofetada en la mejilla de Sofía. La sonrisa amable de sus labios se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa mezclada con ira. «Sofía, ¿qué ha pasado?» Elena se levantó de su silla caminando rápidamente hacia su amiga. Sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Sofía cerró los ojos por un momento respirando hondo. Javier me abofeteó Elena, delante de todos para defender a su amante. Su voz era plana sin emoción, pero había un ligero temblor que no podía ocultar. Elena apretó los puños. Su mandíbula se tensó. Ese desgraciado de Javier es un auténtico canalla. Luego abrazó a Sofía con fuerza, dándole palmaditas en la espalda con cariño. Lo siento mucho, cariño, pero esto no puede quedar así. Haremos que pague caro. Sofía asintió deshaciendo el abrazo de Elena. Por eso he venido a ti. Necesito tu ayuda, Elena. Quiero que se quede sin nada. Quiero que sienta la misma devastación o incluso peor que la que me ha provocado a mí. Sus ojos brillaron irradiando una fría ira. Elena guió a Sofía para que se sentara en el sofá. Tranquila, Sofía. Cuéntamelo todo desde el principio, con detalle. Sofía relató el incidente de la noche anterior, desde la inesperada llegada de Aitana, la acalorada discusión hasta la brutal bofetada. También explicó sus malos presentimientos que había ignorado y cómo había encontrado irregularidades en los informes financieros de Javier cuando investigó sus cuentas. Elena escuchaba atentamente. De vez en cuando tomaba notas en una pequeña libreta. Cuando Sofía terminó, Elena suspiró. De acuerdo, este no es un caso de divorcio ordinario. Hay elementos de violencia de género y posible fraude de activos. Tenemos una base muy sólida.
Ya he reunido algunos documentos iniciales, dijo Sofía sacando una memoria USB de su bolso. Son copias de los informes financieros de la empresa a los que pude acceder a algunas de las cuentas bancarias que tiene Javier y pruebas de la compra de propiedades financiadas en gran parte con mi herencia. Elena tomó la memoria USB. Sus ojos brillaron al ver pruebas tan sólidas. Genial, Sofía. Esto ayuda mucho. Nuestro primer paso es una investigación secreta más profunda. Necesitamos encontrar todos los activos de Javier, incluidos los ocultos. Tengo un equipo de investigadores privados muy profesional y de confianza. Rastrearán cada huella digital y financiera de Javier. Quiero que trabajen rápido y con mucha discreción, enfatizó Sofía. No quiero que Javier sospeche de mis movimientos antes de que todo esté listo. Por supuesto, será una operación sigilosa, aseguró Elena. Además, necesitamos investigar sobre Aitana. ¿Quién es realmente? ¿Cómo llegó a estar tan cerca de Javier? Seguro que hay muchas cosas que podemos usar para presionarlos. Durante los días siguientes, el equipo de investigadores de Elena trabajó sin descanso. No solo rastrearon transacciones bancarias, sino que cavaron hasta la raíz. Sofía también proporcionó información adicional, como los hábitos de Javier, los lugares que frecuentaba e incluso sus amigos sospechosos. Cada pista, por pequeña que fuera, podía ser el hilo conductor. Los resultados comenzaron a llegar. Informes gruesos se apilaban en el escritorio de Elena. Descubrieron que Javier había realizado inversiones ficticias, desviado beneficios de la empresa a cuentas personales camufladas e incluso comprado propiedades de lujo a nombre de Aitana fuera de la ciudad. Resultó que Javier no solo la engañaba, sino que también estafaba a Sofía y a su empresa. La escala de la malversación y el fraude era mucho mayor de lo que Sofía había imaginado. Javier usaba su posición para obtener enormes beneficios personales. Y Aitana, esa mujer, no era solo una amante, era cómplice de Javier en la ejecución de estas sucias acciones. Mira esto, Sofía. Elena le mostró un documento. Javier usó fondos de la empresa para financiar el lujoso estilo de vida de Aitana. Ese coche deportivo, el piso en el centro de la ciudad, todo fue comprado con dinero malversado. La ira de Sofía alcanzó su punto máximo. No solo había sido engañada emocionalmente, sino también financieramente. Sus lágrimas se secaron reemplazadas por una determinación de acero. Cada hoja de prueba que sostenía se sentía como un arma cada vez más afilada. «Tenemos el as en la manga, Sofía», dijo Elena, mirando a su amiga con orgullo. «Tenemos pruebas de la infidelidad, de la violencia de género y, lo más importante, pruebas de la malversación de fondos de la empresa. Esto es suficiente para destruir su carrera y reputación y hacerle perderlo todo». Sofía suspiró. Una sensación de alivio mezclada con satisfacción recorrió su cuerpo. Imaginó el rostro de Javier cuando descubriera todos sus planes, todas las pruebas que había reunido. La bofetada que Javier le había dado se volvería contra él multiplicada por 1000. «¿Cuál es el siguiente paso, Elena?», preguntó Sofía. Su voz era firme, llena de convicción. Elena sonrió levemente. «Ahora estamos listas para la confrontación. Llamaremos a Javier aquí y le mostraremos todas las cartas que tenemos. Le dejaremos ver con sus propios ojos la ruina que ha creado para sí mismo». Era el principio del fin para Javier. Sofía miró los archivos frente a ella. Dentro de ellos residía el poder de la venganza, de obtener justicia. La noche de la decisión, llena de lágrimas, se había convertido en una mañana llena de estrategia y ahora estaba lista para lanzar su ataque. Javier nunca sospecharía que la mujer a la que abofeteó y subestimó se levantaría para convertirse en la fuerza que destruiría su vida. El aire en la sala de reuniones del bufete de Elena se sentía helado. Ni siquiera el aire acondicionado a baja temperatura podía aliviar la densa tensión que flotaba en el ambiente. A un lado de la mesa se sentaba Sofía acompañada por una Elena de rostro serio y un asistente legal listo para tomar nota de cada detalle.
Al otro lado, Javier entró con paso arrogante. Su camisa estaba ligeramente arrugada y su mirada todavía reflejaba ira. Pensó que esto era solo una reunión ordinaria para discutir el divorcio. No sabía que estaba entrando en una trampa cuidadosamente preparada. ¿Qué es esto? ¿Por qué tan de repente?, preguntó Javier mirando fijamente a Sofía, como si Sofía le estuviera haciendo perder el tiempo. Estoy ocupado, no te andes con rodeos. Elena sonrió levemente, una sonrisa que no era nada amistosa. Buenos días, señor Javier, gracias por su tiempo. No nos andaremos con rodeos, queremos ir directamente al grano. Sofía miró a Javier sin expresión. Ya no había dolor en sus ojos, solo un frío vacío. Javier se sorprendió un poco al ver el cambio en Sofía. No había más lágrimas, no había más histeria, solo una mujer extraña, tranquila y letal. Muy bien, vayamos al grano, dijo Elena señalando un proyector en la pared. Hemos realizado una investigación exhaustiva sobre sus activos y algunas actividades financieras sospechosas. El rostro de Javier se puso pálido. Intentó ocultar su sorpresa, pero sus manos apretadas bajo la mesa no podían mentir. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Oh, lo entenderá, señor Javier, continuó Elena, su voz tranquila, pero llena de presión. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una foto de Aitana, la amante de Javier, entrando en un lujoso piso. Debajo se mostraban los detalles de la compra del piso, incluyendo el valor de la transacción y la fuente de los fondos que figuraba como fondos de inversión de la empresa. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Esto no es cierto, es una calumnia. Calumnia, finalmente habló Sofía. Su voz era plana pero penetrante. También es una calumnia si te digo que el piso está a nombre de Aitana y que el coche deportivo rojo que sueles conducir también está registrado a su nombre, comprado con los mismos fondos. Elena cambió la diapositiva en el proyector. Ahora aparecían detalles de transferencias de grandes sumas de dinero de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Javier y luego a la de Aitana, camufladas como gastos operativos o inversiones ficticias. También había informes de ventas de activos de la empresa no registradas en los libros contables cuyos fondos iban a parar al bolsillo personal de Javier. El equipo de Elena había trabajado meticulosamente. Todas las pruebas se presentaron con datos válidos y detallados. Javier comenzó a entrar en pánico, el sudor frío le perlaba la frente. Vio los gruesos expedientes sobre la mesa de Elena, que claramente eran las pruebas que habían reunido. El plan que creía perfecto ahora estaba completamente expuesto. Esto es un malentendido, intentó excusarse Javier. Su voz temblaba. ¿Puedo explicarlo? No hay nada que explicar, Javier, lo interrumpió Sofía. Su voz era fría como el hielo. Todas las pruebas son muy claras. No solo traicionaste mi matrimonio, sino también mi confianza. Y lo que es peor, robaste a nuestra propia empresa. Elena entonces le entregó un grueso documento a Javier. Este es el expediente de la demanda de divorcio, señor Javier, con la exigencia de la custodia total de los hijos si los hubiera una indemnización por violencia de género y una división justa de los bienes. Pero eso no es todo. También tenemos pruebas sólidas para denunciarlo por malversación de fondos de la empresa, estafa y blanqueo de capitales. Javier se quedó helado. Su rostro se puso aún más pálido. Sus ojos reflejaban un miedo real. La amenaza de cargos penales era un golpe devastador. Sabía que si eso sucedía, su carrera estaría totalmente arruinada. Iría a la cárcel y su reputación quedaría destrozada sin remedio. No, no es posible, susurró. Su voz era casi inaudible. Es muy posible, Javier, dijo Sofía mirándolo fijamente a los ojos. Ya has visto todas las pruebas y estoy segura de que hay muchas más que aún no hemos encontrado, pero las buscaremos hasta el final. Ahora solo tengo una cosa que decirte. Sofía se levantó de su silla y se acercó a Javier. Javier retrocedió un poco como si estuviera asustado por el aura dominante de Sofía.
Sofía lo miró directamente a los ojos. No había más amor, no había más piedad, solo una ira ardiente. ¿Recuerdas esa bofetada, Javier?, preguntó Sofía. Su voz era baja, pero penetrante hasta los huesos. La bofetada que me diste en la cara delante de mi familia para defender a esa zorra tuya. Javier bajó la cabeza sin atreverse a devolverle la mirada. Esa noche destruiste mi dignidad, Javier. Destruiste mi confianza. Me hiciste sentir insignificante. Sofía se detuvo un momento tomando aliento. Pero te equivocaste de lleno. Esa bofetada no me destruyó, al contrario me despertó. Juré esa noche que te haría pagar caro por todo lo que hiciste. Elena puso su mano en el hombro de Sofía, dándole apoyo. Así que, señor Javier, la elección está en sus manos. Puede cooperar firmando todos los acuerdos de divorcio que hemos preparado, incluyendo la entrega de la custodia total de los hijos a Sofía y la devolución de todos los activos que se demuestre que son producto de la malversación. O bien, presentaremos esta denuncia penal a las autoridades, y créame, tenemos pruebas muy sólidas para meterlo en la cárcel. Javier levantó la cara mirando a Sofía y a Elena alternativamente. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba lleno de desesperación. Sabía que había perdido. No tenía otra opción. Lo firmaré, dijo Javier. Su voz era ronca y desesperada. Sofía retrocedió lentamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa de victoria. Bien, y una cosa más, Javier. Miró a Javier con frialdad. Ya no tienes derecho a vivir en mi lujosa villa. Esta misma noche tienes que irte. Llévate solo tus cosas personales necesarias. No toques nada que no te pertenezca. Javier se sorprendió, pero no pudo objetar. Legalmente, la casa se había comprado en gran parte con fondos iniciales de la herencia de Sofía, y Elena se había asegurado de que la propiedad principal recayera en Sofía. Ya no tienes un lugar allí, Javier. Ya no tienes un lugar en mi vida. Las palabras de Sofía golpearon a Javier más fuerte que cualquier bofetada. Él bajó la cabeza. Sus hombros se desplomaron. Este era el fin de todo para él. La Sofía que creía que sería siempre su sumisa esposa, ahora se había levantado como una reina lista para destruir su propio reino en nombre de la justicia. La confrontación no terminó con gritos ni lágrimas, sino con una calma letal y una fría victoria para Sofía. La mañana después de la fría confrontación en la oficina de Elena Javier, se despertó en su lujosa cama, pero no con la calma habitual. Su mente giraba rápidamente tratando de procesar las amenazas de Sofía. La demanda de divorcio no le importaba. De hecho, ya estaba harto de ese matrimonio. Pero la denuncia penal, la malversación de fondos y el blanqueo de capitales podrían destruir toda su vida arrebatándole su libertad y su reputación. Nunca imaginó que Sofía, su esposa, que siempre parecía sumisa y dócil, tuviera unos colmillos tan afilados. Con manos temblorosas, tomó su teléfono. Su primer pensamiento fue asegurar sus activos. Tenía que retirar dinero de las cuentas que había ocultado, transferir las propiedades que había puesto a nombre de Aitana antes de que Sofía y su abogada pudieran rastrearlas más a fondo. Estaba seguro de que Sofía no podía conocer todos sus secretos. Solo una pequeña parte pensó tratando de calmarse. Javier abrió la aplicación de banca móvil en su teléfono. Su corazón latía con fuerza. Intentó acceder a la cuenta personal oculta que había estado usando para depositar los fondos malversados. Acceso denegado. Un mensaje en la pantalla decía: «Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Por favor, póngase en contacto con su sucursal más cercana». El pánico comenzó a invadirlo. Probó con otra cuenta que usaba para sus negocios sucios. El resultado fue el mismo: bloqueada. El sudor frío comenzó a empapar su frente. ¿Cómo era posible tan rápido? Javier se levantó de la cama de inmediato y corrió a su oficina. Tenía que revisar el sistema financiero de la empresa. Quizás era solo un fallo momentáneo, pero al llegar encontró la puerta de la sala de servidores cerrada con llave y a un nuevo empleado de TI que no conocía sentado frente al ordenador principal. «Disculpe, señor Javier»,
dijo el empleado de TI con educación pero con firmeza. El sistema financiero está en mantenimiento de emergencia. Todo el acceso ha sido congelado temporalmente por orden de la señora Sofía. Las rodillas de Javier se sintieron débiles. Sabía que no era mantenimiento, era Sofía. Ya se había movido. ¡Qué rapidez! Javier salió de la oficina de inmediato. Su mente estaba en un caos. Intentó llamar a Aitana. El teléfono de Aitana estaba apagado. Llamó al banco. El banco solo dijo que el bloqueo se había realizado sobre la base de sospechas de transacciones fraudulentas y por orden de la asesora legal de la empresa, que resultó ser Elena. Tampoco podían proporcionar más información por razones de confidencialidad del cliente. Presa del pánico, Javier condujo hasta el lujoso piso de Aitana. Tenía que verla. Quizás había una manera de salvar algunos de los activos a nombre de Aitana. Al llegar, encontró la puerta del piso de Aitana ligeramente abierta. Un equipo de mudanzas estaba sacando los muebles. «Oigan, ¿qué está pasando aquí?», gritó Javier. Uno de los trabajadores se giró. «Disculpe, señor, solo estamos haciendo nuestro trabajo. La dueña de este piso ha ordenado vaciarlo y venderlo». «¿Venderlo? ¿Quién es la dueña?». Javier estaba a punto de perder la cabeza. «A nombre de la señora Aitana, señor, y el poder de venta ha sido otorgado a la señora Sofía». El mundo de Javier pareció derrumbarse. Aitana lo había vendido y le había dado el poder de venta a Sofía. Esta traición se sintió doblemente. La mujer a la que defendió, a la que financió con dinero malversado, ahora lo abandonaba y se aliaba, o al menos se veía forzada a aliarse con Sofía. Javier volvió a su coche pisando el acelerador a fondo sin un destino claro. Intentó usar su tarjeta de crédito en una tienda de conveniencia para comprar agua mineral. «Transacción denegada», dijo la cajera con expresión neutra. Javier lo intentó de nuevo, denegada de nuevo. Saldo cero. Todos los activos, todas las cuentas, todas las propiedades que había ocultado estaban ahora en manos de Sofía. No le quedaba nada. Su lujosa villa era claramente de Sofía. Su oficina ahora estaba controlada por Sofía a través de Elena. Aitana, esa mujer, había desaparecido con los activos que él le había dado o al menos habían sido confiscados por Sofía. La ira, la frustración y la desesperación se mezclaron en Javier. Golpeó el volante de su coche repetidamente. ¿Cómo era posible Sofía, la mujer que creía indefensa, a la que subestimó, a la que abofeteó, ahora había dado la vuelta a la situación de manera tan contundente? Recordó la fría sonrisa de Sofía en la sala de reuniones de Elena, los ojos vacíos y llenos de determinación de Sofía. Sofía lo había planeado todo con mucho cuidado. Había jugado tras bambalinas, reuniendo pruebas y elaborando una estrategia, mientras Javier se descuidaba en su lujo y traición. Javier no tenía a dónde ir, no tenía efectivo. No tenía a nadie a quien llamar. Sus amigos que antes se le acercaban por su dinero, ahora seguramente se alejarían. Aitana claramente ya no era de fiar. Esa noche Javier se vio obligado a dormir en su coche. La sensación de frío en su estómago no era por hambre sino por una amarga conciencia. Lo había perdido todo. La vida de la que una vez se enorgulleció ahora estaba en ruinas en manos de la mujer a la que una vez hirió. Cada bofetada que le había dado a Sofía ahora se sentía como una bofetada que se devolvía y lo golpeaba 1000 veces más fuerte. Esto no era solo un bloqueo de activos, era una destrucción total planeada inteligentemente y ejecutada a la perfección. Sofía, por su parte, recibió el informe de Elena con una leve sonrisa de satisfacción. «Hemos asegurado todos los activos que rastreamos, Sofía. Hemos congelado varias cuentas, la propiedad a nombre de Aitana ya está en proceso de venta, y los fondos de la venta irán a la cuenta de la empresa. Javier ya no tiene acceso a nada». «¿Y Aitana?», preguntó Sofía. «Ha huido, pero no importa. Ya hemos recuperado la mayoría de los activos que Javier transfirió a su nombre.
Y lo más importante, hemos asegurado las pruebas de su participación en la malversación. Si intenta aparecer, también podemos denunciarla, respondió Elena. Sofía suspiró aliviada. Gracias, Elena. Me has ayudado a limpiar todo este desastre. Elena sonrió. Esto es solo el comienzo, Sofía. Javier puede haberlo perdido todo, pero debemos asegurarnos de que no pueda volver a levantarse para hacerte daño. Pasaremos a la siguiente fase. Sofía miró por la ventana al cielo nocturno salpicado de estrellas. Allí, entre las constelaciones, sintió como si viera el reflejo de su antiguo yo, frágil y herido. Ahora era una mujer diferente, fuerte, inteligente e implacable ante la traición. Javier había sembrado las semillas de la destrucción y ahora debía cosecharla él mismo. Después de que Javier sintiera el frío suelo del coche y la amargura de una cartera vacía, Sofía y Elena no perdieron el tiempo. A la mañana siguiente, la demanda de divorcio cuidadosamente preparada fue presentada oficialmente en el juzgado de primera instancia. Ese expediente no era solo un montón de papeles, era una declaración de guerra que Sofía lanzaba una manifestación de su ira y su ardiente determinación. La demanda detallaba cada punto custodia total de los hijos si los hubiera. Énfasis en el control total de los activos que antes estaban a su nombre. Si el contexto se inclina más hacia eso, indemnización por la violencia de género cometida por Javier y una división de bienes gananciales que no solo fuera justa, sino que también asegurara que Javier no obtuviera nada de lo que era derecho de Sofía o el producto de sus crímenes. Elena se aseguró de que los puntos legales fueran sólidos, mencionando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género relevante a la bofetada de Javier, así como los delitos penales sobre malversación y estafa que estaban listos para presentar. Pediremos al juzgado que cite a Javier de inmediato, le dijo Elena a Sofía en su oficina. Una vez que reciba la citación, tendrá que presentarse. Si no lo hace, el tribunal puede dictar sentencia en rebeldía y eso nos beneficiará aún más. Sofía asintió. Su mirada era aguda. Quiero que lo sienta Elena, que todos los ojos estén sobre él, que todo el mundo sepa lo que hizo. Por supuesto. Elena sonrió levemente. Y esto no es solo sobre el divorcio. También le daremos una última advertencia sobre la denuncia penal. Ya he preparado un borrador muy detallado del informe policial completo con todas las pruebas que hemos reunido. Si no coopera y trata de luchar, lo presentaremos de inmediato. Unos días después, la citación judicial llegó a la dirección de Javier, que ya no vivía en la lujosa villa de Sofía. Javier la recibió con manos temblorosas. Al leer cada punto de la demanda, sintió un escalofrío. Sofía no estaba bromeando. Esta mujer iba en serio a la hora de destruirlo. Intentó contactar a otros abogados, pero después de escuchar los detalles del caso y saber que Sofía estaba representada por Elena, la mayoría lo rechazó cortésmente. Conocían la reputación de Elena y la solidez de las pruebas de Sofía. Tampoco querían arriesgarse a defender a un cliente que era claramente culpable de malversación y violencia. Javier se sintió solo y acorralado. La primera vista llegó. Javier se presentó con el rostro demacrado. Las ojeras bajo sus ojos mostraban lo mal que había dormido últimamente. Sofía llegó acompañada de Elena, luciendo tranquila y digna. Como si la bofetada nunca hubiera ocurrido. El marcado contraste entre ambos se convirtió en un espectáculo silencioso para los asistentes. Dentro de la sala del tribunal, Elena expuso sus argumentos con claridad y concisión. Mostró la prueba de la bofetada en la mejilla de Sofía a través de un informe médico que había preparado. También expuso a grandes rasgos las pruebas de malversación de fondos y estafa cometidos por Javier. Aunque los detalles no podían revelarse completamente en la vista de divorcio, Elena insinuó al juez la existencia de un fraude mucho mayor. «Señoría», dijo Elena, su voz fuerte y convincente,
Nuestra clienta, la señora Sofía, no solo ha sufrido una grave violencia física y psicológica, sino también enormes pérdidas financieras debido a las acciones del demandado. Tenemos pruebas válidas que demuestran el abuso de autoridad y la malversación de activos de la empresa por parte del señor Javier, lo cual, por supuesto, seguiremos en el ámbito penal si esta mediación no produce un resultado satisfactorio. Al escuchar las palabras ámbito penal, Javier se quedó sin aliento. Miró a Sofía, que solo le devolvió una mirada impasible. La amenaza se sentía real. El juez intentó mediar, pero Sofía se negó rotundamente. «No hay mediación, señoría», dijo Sofía con firmeza. «Solo quiero el divorcio y que se me devuelvan todos mis derechos. No hay negociación con un traidor». El juez finalmente accedió a la solicitud de Sofía de continuar con el proceso de divorcio sin más mediación. Dada la existencia de violencia y la complejidad del caso, la vista se aplazó por unas semanas, dando tiempo a Javier para pensar en su próximo movimiento. Fuera del juzgado, algunos periodistas locales que ya habían olido el escándalo comenzaron a arremolinarse. Hicieron preguntas a Sofía y a Elena. «Lo siento, no podemos hacer muchos comentarios en este momento», dijo Elena con una leve sonrisa. «Pero lo que está claro es que nuestra clienta exigirá justicia. Tenemos pruebas sólidas de violencia de género y presunta malversación de fondos por parte del señor Javier». Las palabras de Elena fueron lanzadas deliberadamente al público, una estrategia para presionar a Javier. Con los medios comenzando a oler la podredumbre, la reputación de Javier se hundiría aún más. Mientras Sofía y Elena se alejaban, Sofía sintió que un gran peso se levantaba ligeramente de sus hombros. Este era el comienzo de su viaje para recuperar su vida. Javier, que una vez fue una montaña imponente en su vida, ahora comenzaba a desmoronarse y cada pedazo que caía era una pequeña victoria para Sofía. La noticia de la demanda de divorcio de Sofía Serrano contra Javier, el joven CEO, conocido hasta ahora por ser impecable y exitoso, se extendió como la pólvora en un campo seco. Al principio solo eran rumores en la élite de Madrid, pero la filtración de información de la oficina de Elena y la presencia de periodistas en el juzgado de primera instancia convirtieron el caso en un manjar para los medios de comunicación. Además, Elena añadió deliberadamente un poco de picante a la prensa para algunos periodistas de investigación que conocía. «No podemos revelar todos los detalles en este momento», dijo Elena una vez con un tono misterioso a un periodista. «Pero este no es un caso de divorcio ordinario. Hay acusaciones de violencia de género y malversación de activos a gran escala». Esas palabras fueron suficientes. Los titulares en línea comenzaron a aparecer: «Joven CEO involucrado en escándalo de violencia de género y malversación de fondos». Esposa de CEO solicita el divorcio tras ser abofeteada por su marido delante de la familia. Millones presuntamente malversados por Javier Sofía Serrano rompe su silencio. Sofía, que había optado por el silencio y el encierro, ahora veía su nombre y el de Javier en todas partes. Una foto de Javier con cara de enfado en el juzgado junto a una foto de Sofía que parecía fuerte, pero con el rostro cansado, se hizo viral. Los comentarios inundaron las redes sociales. Algunos simpatizaban con Sofía, otros insultaban a Javier y no pocos lo comparaban con una telenovela. «Miren a ese Javier, puede que sea guapo, pero su comportamiento es depravado. Sofía Serrano vuelve fuerte, patea a ese hombre basura. Una mujer paciente recibirá su merecido. Vamos, Sofía». Esta tormenta no solo afectó a las redes sociales. En su círculo social, la noticia era el chisme más candente. Los grupos de reunión de la alta sociedad, el club de golf de los empresarios, hasta las comunidades de negocios, todos hablaban de Javier. Su reputación construida con tanto esfuerzo ahora se derrumbaba. Sus socios comerciales comenzaron a mantener distancia. Las inversiones que estaban a punto de llegar a la empresa de Javier ahora se reconsideraban. Las reuniones se cancelaban, las llamadas no se respondían
y las sonrisas falsas que antes recibía ahora se convertían en miradas de desprecio. El colmo fue cuando una cadena de televisión privada incluso invitó a un experto legal y a un psicólogo para discutir el caso en su programa de tertulias, sin mencionar nombres directamente, pero con características que claramente se referían a Javier y Sofía. El experto legal discutió las consecuencias penales de la malversación de fondos y la violencia de género. Mientras tanto, el psicólogo habló del impacto emocional en las víctimas y de lo importante que es para las mujeres atreverse a alzar la voz. Javier, que ahora solo se alojaba en un pequeño apartamento de un viejo amigo, se sentía asfixiado. Cada vez que abría su teléfono veía su nombre insultado. Cada vez que intentaba solicitar un nuevo trabajo, las puertas se cerraban. Intentó explicarse defenderse, pero su voz se ahogó en un mar de insultos y pruebas ya difundidas. Aitana, la amante de Javier, tampoco escapó de la furia de los internautas. Sus fotos con Javier, junto con la noticia del lujoso piso ahora confiscado, la etiquetaron como rompehogares y mujer materialista. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de insultos hasta que finalmente se vio obligada a borrarlo todo y desaparecer del mapa. Sofía no difundió activamente la noticia. Simplemente dejó que la verdad que había revelado a través de su demanda legal hiciera su trabajo. Fue Elena quien gestionó hábilmente la información, asegurándose de que cada paso legal también recibiera la atención pública adecuada para ejercer la máxima presión sobre Javier. Sofía recibió cientos de mensajes de apoyo de mujeres desconocidas inspiradas por su valentía. Incluso fue invitada por varias organizaciones de mujeres para compartir su historia, aunque aún no estaba lista para ello. En medio de la tormenta creada para Javier, Sofía encontró una nueva fuerza. Ya no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Solo le importaba la justicia y la felicidad de sus hijos. Cada noticia negativa sobre Javier, cada comentario que lo criticaba, se sentía como gotas de agua que extinguían el fuego de la venganza en su corazón, reemplazado por una sensación de alivio y satisfacción que crecía lentamente. Esta tormenta continuará, Sofía, dijo Elena una tarde mostrándole algunos artículos recientes. Pero esto es exactamente lo que queríamos. Javier ya no tiene dónde esconderse. Su reputación está destrozada y eso afectará enormemente su vida. Es parte de nuestra venganza sin tener que ensuciarnos las manos. Sofía sonrió, una sonrisa sincera que no se había visto en su rostro en mucho tiempo. Solo quiero que sienta lo que yo sentí, Elena, y parece que ya está empezando a sentirlo. Ya no era una batalla en la sala del tribunal, era una batalla en el ámbito público, a los ojos de la sociedad, donde la justicia moral también estaba en juego. Y en esta batalla Sofía había ganado por goleada. Javier, que antes era una figura conocida por ser elegante, exitosa y llena de confianza, ahora era como una sombra de sí mismo. Cada día era una tortura. Después de ser expulsado de la lujosa villa, bloqueado de todos sus activos y abandonado por Aitana, se vio obligado a alojarse en el pequeño apartamento de Marcos, un viejo amigo al que solía menospreciar. Su vida antes llena de lujos, ahora solo consistía en fideos instantáneos y café amargo. Su teléfono móvil, que antes no paraba de sonar, ahora estaba en silencio. Si entraba una llamada, era de un número desconocido con insultos o del banco reclamando deudas. Sus socios comerciales, que antes lo adulaban, ahora habían desaparecido como si se los hubiera tragado la tierra. Los grandes proyectos en los que trabajaba en la empresa se detuvieron por completo y los rumores sobre su malversación y violencia de género se habían extendido ampliamente, llegando incluso a oídos de clientes internacionales. La empresa que una vez dirigió ahora estaba al borde del colapso. Sus noches estaban llenas de insomnio acompañadas por las sombras del arrepentimiento. Recordaba la bofetada que le dio a Sofía. En ese momento solo veía ira y se sentía humillado. Pero ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro destrozado de Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas,
y la mirada de incredulidad en los ojos de esa mujer. Esa bofetada que consideró trivial ahora se le devolvía multiplicada por 1000 en forma de un arrepentimiento abrasador. «Tonto eres un tonto, Javier», murmuraba para sí mismo, golpeándose la cabeza repetidamente. Intentó contactar a Aitana esperando que ella regresara, pero el número de Aitana ya no estaba activo. Algunos amigos a los que preguntó solo se encogieron de hombros, diciendo que Aitana se había mudado fuera de la ciudad y había vendido todos sus activos. Resultó que Aitana no era más que una oportunista que solo estaba con él por el dinero y el lujo. Tan pronto como Javier cayó, Aitana se fue. Incluso empeoró las cosas al entregar el poder de venta de los activos a su nombre a Sofía. Esta traición se sintió más dolorosa que una puñalada. Marcos, el amigo de Javier, a menudo intentaba consolarlo. «Ya está, todos cometemos errores. Levántate de nuevo». Pero Javier solo negaba con la cabeza. «¿Cómo puedo levantarme, Marcos? No me queda nada. Mi reputación está arruinada, mi dinero se ha acabado, y he herido a la persona que más debería haber protegido». Recordó a sus hijos. Hacía mucho tiempo que no podía contactarlos. Sofía había bloqueado todo acceso. Un sentimiento de anhelo mezclado con una profunda culpa lo golpeó. Antes estaba demasiado ocupado con su trabajo con Aitana hasta el punto de olvidar el calor de una verdadera familia. Ahora todo se había perdido. Cada mañana Javier iba al parque más cercano, se sentaba en un banco vacío y observaba a la gente pasar, familias felices, niños jugando, parejas, riendo. Todo eso se sentía como otra bofetada para él. Había destruido a su propia familia por un placer momentáneo, por ego y por una mujer que resultó no amarlo. Una vez se cruzó con uno de sus socios comerciales en un café. El socio solo lo miró de reojo y luego apartó la vista, como si Javier fuera basura. Javier sintió un nudo en la garganta. Antes él era el rey en ese círculo social. Ahora no era más que un perdedor al que todos evitaban. La presión mental y emocional que experimentaba lo hizo enfermar. Perdió el apetito, su cuerpo se adelgazó y su mirada estaba vacía. El arrepentimiento lo atormentaba cada segundo, cada hora, cada día. Se arrepentía de la bofetada, de su infidelidad, de su estupidez al haber sacrificado todo por un placer momentáneo. Javier finalmente se dio cuenta de que la ruina que experimentaba no era el resultado de la valentía de Sofía, sino el resultado de sus propias acciones. Sofía era solo un espejo que reflejaba toda la maldad que Javier había sembrado. Había sembrado la semilla de la traición y ahora cosechaba una tormenta interminable de destrucción. En el punto más bajo de su vida, Javier solo podía desear que el tiempo pudiera retroceder, desear poder arreglar todos sus errores. Sin embargo, sabía que era imposible. El precio que tenía que pagar era muy alto y este arrepentimiento lo perseguiría por el resto de su vida. Mientras Javier se hundía en el abismo del arrepentimiento, Sofía comenzó a sentir el cálido sol de la mañana tocando su piel. Ya no era el ardor de una bofetada. El proceso de divorcio transcurrió sin problemas, con Javier finalmente firmando todos los acuerdos sin mucha resistencia, dándose cuenta de que no tenía otra opción. La custodia total de los hijos o el enfoque en el control total de los activos recuperados fue otorgada a Sofía junto con la devolución de todos los activos que Javier había malversado. La lujosa villa era ahora completamente suya sin la sombra de Javier. Sofía no solo se centró en la victoria legal, se centró en su recuperación personal y la de sus hijos. Las noches que antes estaban llenas de llanto, ahora eran reemplazadas por los cálidos abrazos de sus hijos que lentamente volvían a sentir el calor de su madre. Pasaba más tiempo con ellos, leyéndoles cuentos antes de dormir, enseñándoles a pintar y escuchando sus pequeñas historias de la escuela. La risa de sus hijos se convirtió en la melodía más hermosa que sanaba su alma herida. El apoyo de su familia fue un pilar fundamental.
Doña Carmen y don Ricardo siempre estuvieron ahí para ella, ofreciéndole abrazos cálidos, sabios consejos y amor incondicional. Sus hermanos la visitaban regularmente, trayéndole su comida favorita y pasando tiempo juntos. Nunca mencionaban a Javier, sino que se centraban en cómo Sofía podía recuperarse. Elena, su fiel amiga, se convirtió en su mejor guía y consejera. No solo ayudó a Sofía legalmente, sino también emocionalmente. Elena animó a Sofía a retomar su carrera o a desarrollar su propio negocio. Sofía, que antes se centraba en el hogar, ahora redescubrió su pasión por trabajar. Comenzó a establecer una fundación social enfocada en el empoderamiento de mujeres víctimas de violencia de género, usando su propia experiencia como inspiración. Este proyecto no solo ocupaba su tiempo, sino que también le dio un nuevo propósito más grande que la simple venganza. Su primera reunión con las mujeres víctimas de violencia de género se sintió muy personal. Al ver sus ojos llenos de miedo y desesperación, Sofía se recordó a sí misma hace un tiempo. Compartió su historia con honestidad, sin ocultar el dolor o la ira que una vez sintió. «Yo estuve en su lugar», dijo Sofía. Su voz temblaba, pero era firme. «Sé lo doloroso que es ser traicionada, lo destrozada que queda la autoestima. Pero aprendí que somos más fuertes de lo que creemos. Tenemos la fuerza para levantarnos, para exigir justicia y para reconstruir nuestras vidas». Sus palabras irradiaban esperanza. La respuesta que recibió fue abrumadora. Esas mujeres encontraron fuerza en su historia, y Sofía encontró sanación al ayudar a otros. Comenzó a participar activamente en actividades sociales, convirtiéndose en una oradora inspiradora y escribiendo artículos sobre la importancia de la independencia de la mujer. Cada pequeño paso que daba era una victoria. Ya no se veía a sí misma como una víctima lamentable, sino como una luchadora resistente. Había superado la peor tormenta de su vida, y ahora emergía como una persona más fuerte, más sabia y mucho más feliz. Una sonrisa sincera comenzó a adornar de nuevo su rostro. No una sonrisa forzada como antes cuando intentaba ocultar las grietas de su matrimonio, sino una sonrisa que emanaba desde dentro, desde un alma que había encontrado la paz. Ya no la atormentaba la venganza. Había obtenido justicia y ahora elegía perdonar, no por Javier, sino por ella misma, por la paz de su alma. El día que sus hijos la llamaron por primera vez «Mamá Genial», después de que ayudara a una mujer a salir de una relación tóxica, Sofía sintió lágrimas de felicidad. Este era un nuevo comienzo, un nuevo y brillante capítulo en su vida, donde ella era la guionista principal, no una simple extra en la historia de vida de otra persona. Se había liberado de las cadenas del pasado y estaba lista para dar la bienvenida a un futuro lleno de esperanza. Han pasado 3 años desde la noche que cambió la vida de Sofía. La mejilla que una vez estuvo hinchada por una bofetada ahora se ha recuperado por completo y la cicatriz ya no queda ni física ni en el corazón. La lujosa villa que una vez fue testigo silencioso de la traición ahora está llena de risas y verdadera felicidad. Sofía la ha renovado no solo físicamente, sino también espiritualmente, limpiándola de los amargos recuerdos de Javier. La Fundación Mujeres Empoderadas, que fundó, ha crecido rápidamente. Su modesta oficina ahora es un bullicioso centro de actividades, ayudando a cientos de mujeres víctimas de violencia y divorcio a recuperarse. Sofía es un ícono para ellas, una prueba viviente de que la devastación puede ser el comienzo de una fuerza extraordinaria. A menudo es invitada como oradora en varios seminarios compartiendo su historia con pasión e inspiración. Sus ojos siempre brillan cuando habla de la importancia de la independencia, la valentía y la autoestima para una mujer. Sus hijos han crecido para ser personas alegres y cariñosas. Ya no sienten la tensión que antes envolvía el hogar de sus padres. Sofía se asegura de que reciban un amor completo y siempre les enseña sobre la integridad y los valores del bien. Es una madre soltera fuerte, pero también llena de calidez. Su relación con su familia se ha fortalecido aún más.
Doña Carmen y don Ricardo están increíblemente orgullosos de ver a su hija levantarse de la adversidad y convertirse en una figura inspiradora. Elena, su fiel amiga, sigue siendo su compañera constante, tanto en los asuntos legales de la fundación como en la vida personal de Sofía. A menudo pasan tiempo juntas riendo de los viejos tiempos y planeando el futuro. ¿Y qué hay de Javier? Las últimas noticias que Sofía escuchó fueron que Javier lo había perdido todo. Su reputación estaba completamente destrozada. Ya no podía conseguir un trabajo decente y todos sus viejos amigos se habían alejado. Vivía en la miseria atormentado por un arrepentimiento interminable. A veces Sofía oía susurros de que Javier intentaba acercarse a sus hijos. Sin embargo, Sofía limitó estrictamente el contacto para proteger la salud mental de sus hijos. Ya no odiaba a Javier. Ese sentimiento de odio se había evaporado reemplazado por una lástima insípida. Había perdonado a Javier no por él, sino por ella misma para liberar su corazón de la carga del pasado. Sofía se dio cuenta de que la verdadera felicidad no se trata de tener una pareja perfecta o una riqueza abundante. La felicidad se trata de la paz interior, de una autoestima inquebrantable y de poder valerse por sí misma. Había encontrado todo eso después de atravesar la peor tormenta de su vida. Una tarde, Sofía estaba sentada en la terraza trasera de su casa bebiendo un té caliente mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín. Soplaba una brisa fresca trayendo el mismo aroma a jazmín que la noche en que fue abofeteada. Sin embargo, esta vez ese aroma ya no provocaba dolor. Ahora traía el recuerdo de la fuerza que encontró del coraje que poseía. Sonrió. Una sonrisa pacífica llena de gratitud. Esa bofetada que inicialmente pensó que destruiría su vida resultó ser el catalizador de su renacimiento. Fue una valiosa lección que la convirtió en una mujer más fuerte, más independiente y más sabia. Había demostrado que la traición puede ser una fuente de fortaleza y que la verdadera felicidad se puede encontrar de nuevo. Incluso después de la destrucción más severa, su vida era una prueba tangible de que detrás de cada herida hay una oportunidad para crecer y brillar más intensamente.